Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes, lunes de la octava de Pascua, te damos gracias por poder reunirnos en tu presencia, por poder estar hoy aquí todos juntos, Señor, ya sea aquí de forma presencial o al otro lado de la pantalla. Yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Finalmente, quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón, Señor, por mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por esas cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, que estamos reunidos en tu nombre y somos más de dos. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. Frutos de amor, frutos que permanezcan. En este momento, Jesús, deposito en tus manos cada intención que los aquí presentes traen en el corazón, todos esos pedidos de oración que recibimos, e incluso aquello que no nos animamos a pedir. Depositamos en tus manos ese problema que nos angustia, esa situación que aprieta nuestro corazón, ese miedo, esa duda. Lo depositamos en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestros proyectos y nuestras vidas, Señor, y la vida de cada familia representada aquí. Hacemos eso porque sabemos que no existe lugar mejor que tus manos y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que Él le conceda a cada uno esa gracia que está necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que invoquemos todos juntos al Espíritu Santo, diciendo: Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora les pido encarecidamente que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre,
para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Gracias. Hoy vamos a arrancar nuevamente con la carta de San Pablo, escrita a los cristianos de Éfeso. Vamos a ver el capítulo número 6, arrancando desde el versículo 10 hasta el 20. Efesios 6, del 10 al 20. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y las fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso, pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el Evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Rueguen también por mí, para que al hablar se me den las palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio cuando tenga que presentar mi defensa, pues yo soy embajador encadenado de este Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, nosotros estamos viviendo un tiempo de fiesta, estamos viviendo este tiempo pascual en donde el Señor venció a la muerte, venció al mundo, venció al pecado. En síntesis, venció a todos los enemigos que podía vencer. Sin embargo, esta victoria del Señor no fue por suerte, no fue sin querer, no fue solamente porque Él es el Hijo de Dios, sino que se dio porque Jesús era un hombre de oración. Jesús era un hombre
que siempre buscaba lugares a solas para orar, nos dice en repetidas ocasiones el Evangelio de San Lucas. Entonces, si Jesús, siendo Dios, mantenía ese contacto con su Padre, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Entonces, para que nosotros podamos atravesar esta pandemia, esta situación de dificultad, es necesario que tengamos esa vida de oración. Y nos dice, por lo demás, fortalézcanse en el Señor con su energía y su fuerza. ¿En qué manera nosotros recibimos esta energía y su fuerza? Principalmente a través de la oración. Es ahí donde en ese momento de silencio, podemos escuchar a Dios. Podemos escuchar la voz de ese Padre que nos ama, como decimos a menudo. San Juan de la Cruz nos dice de que Dios habla en ese silencio orante. Por eso que es tan importante que hagamos silencio. Además de escuchar misa, además de escuchar canciones de Dios, además de rezar, es importante ese momento de silencio. Hay una prédica del cardenal Robert Sarah que pueden buscarlo en YouTube. Se llama La importancia del silencio en la liturgia. Entonces, qué importante es que en ese momento de la Eucaristía, por ejemplo, se cante solamente una canción y después nosotros podamos entrar en nuestro interior y conversar con ese Dios que está dentro nuestro. Entonces, Jesús era una persona de oración, largas noches de oración. Él pasaba noches enteras en vela para poder resistir, para que en el momento en el que él baje de esa montaña donde él subió a orar, pueda enfrentarse con esas personas que le tendían trampas, pueda lavarle los pies a esa persona que le iba a traicionar y pueda hacer esos milagros y cada obra que él llevó a cabo. Entonces, Jesús siendo verdadero Dios, es también verdadero hombre. Entonces, esa debilidad, esa tendencia a caer, también la tenía Jesús. Y él se fortalecía en el Señor con la oración. Y nos dice San Pablo en el 11, lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Entonces, San Pedro en su carta, él nos describe cómo actúa el demonio. Y nos dice que es como un león aguardando a quien devorar. Es un cazador paciente que le tiende la trampa a cada uno donde uno va a caer. Algunos le tientan la soberbia, a otros le tienta en la ira y procura encender esa chispita. A otros le tientan la lujuria, a otros en la gula, a otros en la pereza, a otros en la envidia, a otros en la avaricia. Entonces, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Y eso lo sabe bien el demonio. Entonces, él esa tentación la hace de forma personalizada. La misma tentación que te hace a vos, a lo mejor no me la hace a mí. Pero cada uno puede tomar exactamente las mismas armas y vencer. Aquí nos dice, para que puedan resistir las maniobras del diablo, usen con ustedes todas las armas de Dios. Entonces, no nos limitemos, queridos hermanos, a participar de la Santa Eucaristía, a hacer adoración, a hacer oración, a leer la palabra de Dios, a compartir con nuestra comunidad que nos sostiene en tiempos difíciles, o solamente a realizar actos de amor al prójimo necesitado. Utilicemos todas las armas de Dios para poder vencer. Entonces, en el momento en el que viene la tentación, nosotros estamos fortalecidos y podemos rechazar. Dice en el 12, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo. No nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo. Este mundo, queridos hermanos, se va directo al precipicio.
directo al precipicio. Y es hacia ahí a donde quiere arrastrarnos también a nosotros. Y depende de cada uno, de vos y de mí, que podamos permanecer firmes sobre la roca, que caigan las lluvias, que soplen los vientos, que suban las aguas y que la casa no se derrumbe. Y eso solamente podemos hacerlo de la mano de Cristo. Y nos dice, y sus fuerzas oscuras, los espíritus y las fuerzas malas del mundo de arriba. Es decir, existe una realidad invisible. Existe una realidad que nosotros no podemos ver. Y tenemos la tentación de, porque no las vemos con nuestros ojos, no las escuchamos con nuestros oídos, no las percibimos con nuestros sentidos, tendemos a creer de que no existen. Sin embargo, esa es la estrategia brillante del enemigo. Nosotros no podemos combatir contra un enemigo que no sabemos que existe o que decimos que no existe. Entonces eso es una ventaja para él. Aquí la palabra de Dios nos dice, existe esa realidad invisible, existe esa realidad espiritual, existe el demonio, existen los ángeles. Existe. Entonces, depende de nosotros poder acudir también a esas armas espirituales para defender esa vida espiritual. Tomar las armas espirituales para defender la vida espiritual. Eso implica tener una vida interior, una vida de oración y todas las herramientas que siempre mencionamos. Y dice, por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Si bien en la antigüedad, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos de las narraciones de diferentes batallas, guerras que se vivían, enemigos físicos que querían matarle a las personas, al rey David, por ejemplo, al reino de Israel, etc. Sin embargo, tal vez hoy, aquí en Paraguay o en ciertos países, no corremos ese riesgo de muerte. En otros países sí, tal vez como Irak, Irán y otros países donde viven en guerra, en Siria. Entonces, a nosotros hoy nos toca este combate espiritual. Todos los días, Satanás quiere llevarse nuestra alma. Así de sencillo es. Pero el infeliz solamente puede hacerlo en la medida en la que nosotros le dejamos. Él necesita de nuestra voluntad, Él necesita de nuestra libertad. No cedamos, permanezcamos firmes en las filas. Nosotros somos el ejército de Dios, el ejército que lucha no con armas, sino con amor. Es así como nosotros estamos llamados a vencer a este reino del mal, a este mundo que busca devorarnos. Dice en el 14, tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Imagínense, queridos hermanos, queridas hermanas, si nuestros gobernantes tomaran solamente estos versículos de la palabra de Dios y lo pusieran en práctica. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Imagínense un país donde realmente reine la justicia, donde las personas puedan tener igualdad de oportunidades para estudiar, para acceder a la salud, para poder comer, para poder vivir. Entonces, es importante que nosotros como cristianos y que estamos escuchando este mensaje, que seamos los primeros en hacerlo, en ponernos nosotros esta armadura y de esa forma luchar. Y en la medida en la que luchemos y la gente empiece a ver los frutos en nuestras vidas, ahí la gente se va a unir al ejército de Dios. Ahí realmente va a cobrar sentido. El otro día me acerqué al terminar la misa al padre que la celebró, un padre realmente muy sabio, y le comenté que estaba estudiando teología, que estoy sirviendo como catequista, y me dijo, una cosa le pido a Dios, me dijo, que te regale
Un amor tan grande que atraiga. Eso fue lo que él me dijo. No me dijo ni sabiduría, ni conocimiento, ni nada. Un amor tan grande hacia Dios que atraiga. Entonces, es ese amor, es esa amistad con Cristo lo que realmente le atrae a las personas. Y después sí, todo el conocimiento que va de la mano, claro que ayuda. Pero sin embargo, lo que le da peso y lo que realmente le estira a la gente a querer volver es ese amor, es esa paz, es esa felicidad que viene de Dios. 15. Estén bien calzados, listos para propagar el Evangelio de la paz. Estén bien calzados, listos para propagar el Evangelio de la paz. Hay gente que se toma de ese capítulo 2 del Evangelio de San Juan, cuando Cristo expulsa a los vendedores del templo, hace un látigo de cuerda y les expulsa. Y toman esa situación para justificar la violencia. Sin embargo, aquí la palabra de Dios nos dice de que este evangelio, esta buena noticia, es una buena noticia de la paz. Es a eso a lo que nosotros apuntamos, a poder propagar. El fuego se propaga y se propaga por un contacto, ¿sí? Entonces, en la medida en la que la gente percibe esa paz que nosotros tenemos y que buscamos construir, entonces también la buscan. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. ¿Por qué la fe es un escudo? Porque la fe, según la carta a los hebreos, es la certeza de lo que se espera. Cuando nosotros estamos seguros del poder de Dios, entonces vamos a poder frenar toda tentación. San Pablo nos dice, Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. Dios es fiel y no va a permitir que vos y yo seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, porque en el momento de la tentación, Él mismo nos va a dar la fuerza y los medios para sobrellevarla. Dios no va a permitir jamás que vos y yo seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, porque en el momento de la tentación, Él mismo nos provee a nosotros lo que necesitamos para vencer. Y entonces, ¿qué necesitamos para vencer? Creer que eso es así. Tener la fe de que realmente en ese momento de la tentación Dios derrama gracia para poder vencer, para poder decir no, para poder decir no y después alegrarnos de haber vencido, de que Cristo haya podido vencer en nosotros. Entonces es esa fe. Ahí ya nos mencionó parte de la armadura. Nos dijo la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice, usen el casco de la salvación. ¿Cuál es esa salvación? Es la que Cristo consiguió para nosotros ayer y hace 2000 años. La salvación ya fue concedida. Todos fuimos salvados en Cristo. Él al morir cargó en la cruz con todos los pecados de la humanidad, con todos los pecados que se cometieron antes de Él, durante su vida y hasta su segunda venida. Sin embargo, si la salvación ya fue ganada para todos nosotros, ¿quién se va al infierno? ¿Por qué uno se iría al infierno si Cristo ya consiguió la salvación para nosotros? Se van al infierno las personas que decían hacerlo. Son las personas que decían rechazar la verdad de Cristo, rechazarle a Cristo y su mensaje de amor. Y dicen, no, gracias Señor por lo que vos hiciste, si es que alguna vez exististe, porque hay gente que hasta hoy sigue dudando de la existencia de nuestro Señor. Entonces, la gente que decida permanecer lejos de Dios, Dios respeta su libertad.
Solamente se van a condenar las personas que libre y voluntariamente digan, yo no quiero estar con Dios. Yo prefiero el mundo, yo prefiero la carne, yo prefiero el pecado antes que a Dios. Sin embargo, en el cielo hay más alegría por un pecador que se convierte que por 99 que ya estaban en el camino correcto. Así que, queridos hermanos, siempre es buen momento para continuar la conversión. Hasta el último día de nuestras vidas vamos a necesitar algo que convertir. Sin embargo, Dios nos invita y nos pide que perseveremos. Y finalmente, ese casco de la salvación es útil también en la medida en la que utilizamos la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Fundamental. Para mí es demasiado triste que cuando yo empiezo a hablar citando versículos, capítulos de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, y la gente me pregunta, ¿y vos de qué religión sos? ¿Cómo puede ser, queridos hermanos, que nosotros que formamos parte de la única iglesia instituida por Cristo, del cuerpo místico de Cristo, dejemos de lado su palabra? Dejemos de lado la espada que permite vencer, que es viva y eficaz, que atraviesa hasta los tuétanos, hasta el fondo. Y yo les puedo decir que realmente es así. Una vez me tocó estar en la cárcel, miércoles santo, la traición de Judas, y predicar ahí en medio de todas esas personas privadas de su libertad. Y yo me daba cuenta de cómo la palabra de Dios llegaba a lo profundo de su ser y les transformaba, y cómo realmente, a pesar de lo duro que pueda estar ese corazón, la palabra de Dios es más filosa que eso. Entonces, entrenémonos con un arma, porque un arma siempre es peligrosa. Y en la medida en la que uno utiliza un arma y no sabe usar, puede terminar lastimándola a cualquiera, incluso a uno mismo. Muchas veces hoy la gente utiliza así también la palabra de Dios. Por eso que es fundamental que acudamos siempre a nuestra Santa Madre Iglesia, que recibió la autoridad de Cristo para poder enseñar tanto sobre la Sagrada Escritura como la tradición apostólica. Así que bueno, hay un combate espiritual, pongámonos la armadura. No existe otra forma de vencer. Nuestra voluntad nunca va a ser suficiente. Nunca. Entonces, si bien es importante nuestra voluntad y nuestra disciplina, solamente con Dios vamos a poder vencer al demonio. Y aquí está la clave. Vivan orando y suplicando. Vivan. Eso significa no cuando estemos en el templo solamente, sino que antes de cada momento. Ahora en esta Semana Santa hubo varias misiones. Estuvieron las misiones universitarias católicas, las misiones peregrinas. Creo que los jesuitas también tuvieron sus misiones. FBD, no estoy seguro, creo que sí también. Entonces, mucha gente se anotó para misionar. Y es importante que nos demos cuenta de que la vida es una misión, de que la vida es una misión, de que compartir con nuestra familia es una misión para llevar a Cristo, de que compartir con nuestro compañero de trabajo es una misión para llevar a Cristo, que el compartir con la gente en la calle, en el tráfico, también es una oportunidad de misionar. La vida es una misión. La palabra misa significa envío. Nosotros somos enviados al mundo, nos vamos a la misa a recibir de Dios todo lo que necesitamos, a encontrarnos con Él y a partir de ahí salir al encuentro de los necesitados. Si no, nada de esto tiene sentido y tanto ustedes como yo estamos acá perdiendo nuestro tiempo. Vivan orando y suplicando. Les recomiendo un libro cortito, se llama El relato de un peregrino ruso. Es un autor anónimo, se escribió más o menos en el año 1865 en Rusia y habla de la oración y cómo la oración actúa en nosotros y cómo la oración nos santifica y nos fortalece y nos santifica. Entonces, lean ese libro. Aquí nos dice, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu.
Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. Entonces, aquí no es cuestión de orar como yo quiero nomás, de pedir lo que a mí se me antoja, de pedir un trabajo que yo quiero, de pedir una persona que yo quiero, de pedir una situación que yo quiero, sino poder escuchar qué es lo que Dios me quiere regalar, qué es lo que yo necesito en mi vida para ser más santo, para ser más feliz. Entonces ahí el Espíritu Santo nos ilumina. Aquí decía, en la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Entonces, aquí en la palabra de Dios nos enseña qué tenemos que pedir. Velen en común. Velen en común. Yo tantos años de mi vida fui como un llanero solitario. Yo me iba donde Dios me llamaba. Yo sentía que Dios me llamaba en este hogar, me iba ahí. Me sentía que me llamaba a tal misión, me iba. Sin embargo, tuve la gracia de conocer la importancia de una comunidad, de velar en común. Que cuando uno está cansado, uno está caigüe, uno está débil, el otro te levanta. Y cuando el otro está cansado, uno le levanta al otro. Por eso Cristo mismo eligió una comunidad. Da más gusto hacerlo en comunidad, poder compartir después toda la experiencia de lo que tuvimos. Es más rápido hacerlo en comunidad. Si yo quiero misionar un pueblo, es más fácil hacerlo con un grupo. Y finalmente, si por algún motivo a mí me toca dejar la misión puede continuar. Entonces, velen en común, dice, si ustedes no tienen un grupo, escriban ahí en los comentarios, le vamos a agregar al grupo de WhatsApp, ahí se envían pedidos de oración y permanecemos unidos en la medida de lo posible. Y si tienen su grupo, reúnanse, aunque sea virtual, y si pueden hacerlo físicamente, háganlo. No tengan miedo, utilicen las normas, cumplan las normas sanitarias y vivan. El mundo nos necesita. Si el mundo alguna vez necesitó cristianos, por supuesto que lo hizo. Y tal vez hoy yo creo que como nunca nos necesita. Así que es momento de animarnos a vivir. Perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. Esta es la clave. No hay más. Perseveren en su oración sin desanimarse nunca. No cuando reciban lo que quieren, no cuando no reciban, no cuando estén enojados, cuando estén tristes, contentos. No, perseveren sin desanimarse. Y ahí vamos a ver en nuestras vidas el fruto de la oración. Intercediendo a favor de todos los santos, es decir, de todos los que cumplen la voluntad de Dios y que buscan cumplir. Porque muchos caemos y traicionamos al Señor así como Judas. Sin embargo, lo importante es arrepentirnos y volver a la casa del Padre. Sus hermanos, rueguen también por mí, dice San Pablo, para que al hablar se me den palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio cuando tenga que presentar mi defensa. Aquí está esa doble dimensión de preocuparse por el otro, por el prójimo, para ayudarle para que se levante. Sin embargo, es fundamental que no nos olvidemos de nosotros mismos. Si yo no estoy sano, yo no puedo sanar. Si yo no tengo paz, yo no puedo dar paz. Si yo no soy feliz, yo no puedo hacerle feliz a otros, ni a la gente en mi familia, ni a mi pareja, ni a la gente en mi parroquia, ni a mis compañeros de trabajo, ni a nadie. Por la mejor intención que yo tenga. Entonces, pidamos al resto que recen por nosotros. Yo siempre les pido, cuando empezamos esta clase, les pido a ustedes que intercedan por mí. Porque yo sé que el Señor escucha y porque yo sé que yo necesito de ustedes, yo necesito de su oración. Entonces, perseveremos hasta el final.
y tengamos el coraje para darla a conocer, en donde sea, en la calle, donde sea que tengamos que dar testimonio, tengamos el coraje de hacerlo en tiempo y en forma, por amor. Y dice, pues yo soy embajador encadenado de este evangelio. Entonces, síntesis. Hay un combate espiritual y tenemos que prepararnos para ese combate todos los santos días que el Señor nos regale. Segundo, vivir orando y suplicando, de acuerdo a lo que Dios nos pide, sin desanimarnos hasta el final. Y por último, permanecer en comunidad, siempre conscientes de que la comunidad nos necesita a nosotros y nosotros a esa comunidad. Y con estos mensajes vamos a pasar al libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a ver el capítulo número 21. Vamos a ir desde el versículo 1 hasta el versículo número 16. Si quieren pueden estirarse un poco, respirar, caminar un poquitito, porque yo sé que requiere un esfuerzo el estar a esta hora de la noche conectados y atentos. Sin embargo, yo les felicito y les agradezco, porque me parece que no existe en esta tierra una mejor forma de invertir tiempo que invirtiendo el tiempo para Dios. Hechos 21, iremos del 1 hasta el 16. Habíamos visto los 3 viajes de San Pablo. Este es el tercero que él está haciendo. 3 viajes misioneros, porque en total San Pablo realizó 4 viajes. 3 viajes de misión y un viaje en cautiverio, en donde él está preso, que dentro de muy poco vamos a ver cómo le apresan a él. Y este viaje que estamos leyendo es el tercer viaje. Algo muy providencial es que en este tiempo pascual, en estos 50 días hasta Pentecostés, se va a leer el libro de Hechos de los Apóstoles. Así que los que tengan deseo de profundizar, hay material suficiente para cada capítulo. Ustedes buscan en el canal de YouTube, en Spotify, Deezer, iTunes, donde ustedes quieran, van a encontrar. Si de repente algo no les queda claro, porque generalmente se reflexiona más con respecto al Evangelio y no tanto a la primera lectura, entonces cada día pueden entrar y escuchan qué tiene Dios para decirle a cada uno en este precioso libro de Hechos de los Apóstoles. Este libro de Hechos de los Apóstoles, repetimos por no sé ya qué número de veces, pero lo repetimos, que es la segunda obra de San Lucas, es la continuación del Evangelio. Ya los primeros cristianos se animaban a llamarle el Evangelio del Espíritu Santo, porque más allá de ver la vida de San Pedro, la vida de San Pablo, podemos ver cómo ese Espíritu de Dios es el que comanda la iglesia, cómo ese Espíritu de Dios es el alma de la misión. Entonces, de esta forma, continuamos. 21, iremos del 1 al 16. Cuando llegó la hora de partir, nos separamos a la fuerza de ellos y nuestro barco salió rumbo a Cos. Al día siguiente llegamos a Rodas y de allí a Pátara, donde encontramos otro barco que estaba para salir hacia Fenicia. Subimos a bordo y partimos. Divisamos la isla de Chipre y dejándola a la izquierda, navegamos rumbo a Siria. Atracamos en Tiro, pues el barco debía dejar su carga en aquel puerto. Aquí encontramos a los discípulos y nos detuvimos 7 días. Advertían a Pablo con mensajes proféticos que no subiera a Jerusalén, pero a pesar de ello, cuando llegó la fecha en que debíamos marchar, partimos. Nos acompañaron todos con sus mujeres y niños hasta fuera de la ciudad
y llegados a la playa nos arrodillamos y oramos. Después de los abrazos subimos a la nave mientras ellos volvían a sus casas. De Tiro fuimos a Tolemaida, terminando así nuestra travesía. Saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Al día siguiente nos dirigimos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos allí. Tenía 4 hijas que se habían quedado vírgenes y tenían el don de profecía. Llevábamos allí algunos días cuando nos salió al encuentro un profeta de Judea, llamado Agabo. Se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos y dijo: Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los extranjeros. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén, pero él nos contestó: ¿por qué me destrozan el corazón con sus lágrimas? Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no logramos convencerlo, dejamos de insistir y dijimos: hágase la voluntad del Señor. Pasados aquellos días, terminamos los preparativos del viaje y subimos a Jerusalén. Algunos discípulos de Cesarea que nos acompañaban nos llevaron a casa de un chipriota llamado Nasón, discípulo desde los primeros tiempos, donde nos íbamos a hospedar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, a los que estén desde sus casas y también a los que están presentes aquí, si quieren pueden abrir en sus teléfonos. Voy a mostrarles el mapa del tercer viaje de San Pablo. Ahí se visualiza en pantalla. Si nosotros miramos, empezó este viaje en Antioquía de Siria. De ahí subió a Tarso, de ahí fueron a Derbe, continuaron subiendo a Listra, Iconio, de ahí pasaron a Antioquía de Pisidia, de ahí fueron a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Troas, de ahí subieron a Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, Berea. De ahí fueron a Corinto, de Corinto retornaron a Berea, Tesalónica, Anfípolis, nuevamente yendo hacia abajo, Filipos, Neápolis, Troas, Asón, Mitilene, de ahí pasaron a Mileto, que fue donde nosotros habíamos visto que se reunieron los sacerdotes, los presbíteros, o también llamados obispos, que eran los supervisores, los encargados. De ahí fueron a Rodas, que es donde empieza este capítulo 21. Dice: cuando llegó la hora de partir, nos separamos a la fuerza de ellos. Tuvieron que separarse a la fuerza porque toda esta gente que se despidió no querían dejarles ir. No querían dejarles ir. Y muchas veces a nosotros también nos ocurre lo mismo. No queremos dejar ir. Hay veces que hay personas, hay bienes, hay situaciones que no son para nosotros. Y muchas veces a la fuerza tenemos que dejar. Porque si vamos a depender de lo que a nosotros nos gusta nomás, estamos en el horno. Estamos en el horno. Entonces dice, en este caso se tuvieron que separar a la fuerza porque ellos tenían una misión. Nosotros también tenemos una misión: estar con Cristo
y anunciar el Evangelio. Fin. ¿Y eso nomás? Sí. Estar con Cristo y anunciar el Evangelio. Primero estar con Cristo. Nosotros no podemos pretender anunciarle a alguien a quien no conocemos, de quien no somos amigos, a quien no amamos. Entonces, aquí dice, se separaron por la fuerza y nuestro barco salió rumbo a Cos. Al día siguiente llegamos a Rodas, que es la ciudad donde estamos viendo. Llegamos a Rodas y de allí a Pátara, dice, donde encontramos otro barco que estaba para salir hacia Fenicia. Entonces, de ahí cruzan todo el mar Mediterráneo para llegar finalmente a Ciro. Y dice, subimos a bordo y partimos, divisamos la isla de Chipre. Es esa isla que está ahí encima del mar Mediterráneo. Y dejándola a la izquierda, navegamos rumbo a Siria, atracamos en Tiro. Y de ahí, bueno, vemos que pasan a Ptolemaida, Cesarea y finalmente llegan a Jerusalén. Sin embargo, si nosotros queremos saber en qué parte del mundo está esto, les voy a mostrar un ratito cómo era el Imperio Romano en aquel entonces. Mapa, Tabor, Palestina, Imperio Romano, aquí está. Bueno, así era el Imperio Romano en aquel entonces. Todo lo que ven en verde era el Imperio de Roma. Tremendo imperio. Ahí si nos vamos hacia abajo mismo, ahí vamos a encontrar Libia, Egipto. Un poco más a la derecha está Jerusalén, ahí está Siria, Antioquía de Siria. Y ahí está todo el recorrido que acabamos de ver. Ahí dice, en este caso, al lado de Siria está Chipre. Entonces, es por estos lugares que San Pablo hizo su recorrido. Prácticamente todo Asia y una gran parte de Europa. Y lo precioso de esto es que esto es nuestra historia. Es que estas son nuestras raíces. Así empezó el cristianismo. Empezó ya antes con los patriarcas, los profetas, los jueces, los reyes. Finalmente, después de los reyes, los sacerdotes y finalmente Cristo. En la plenitud de los tiempos, Cristo. Dios que se encarna y que se nos revela. A partir de ahí, se parte la historia en dos para siempre. 2021 después de Cristo. Nadie en la vida partió la historia en dos así como lo hizo nuestro Señor. Entonces, ahí empieza esta comunidad cristiana, ahí nace el cristianismo, ahí nace la iglesia, ahí nace nuestra iglesia. Entonces, a partir de ahí, bueno, San Pablo y todos los primeros cristianos fueron difundiendo el mensaje de Cristo. Y fue así como alguna vez llegó hasta aquí, hasta América. Y dice, atracamos en Tiro, pues el barco debía dejar su carga en aquel puerto. Aquí encontramos a los discípulos y nos detuvimos 7 días. Entonces, el 7 es un número muy representativo en la Biblia, representa la perfección, lo que es exacto, lo que es preciso. Entonces, se quedaron el tiempo justo. El tiempo que hizo falta quedarse ahí, ese tiempo se quedaron. Si hubiera hecho falta un mes, se quedaban un mes. Hizo falta 7 días en ese lugar. 7 días se quedaron ahí. Entonces, aquí nos marca eso a nosotros de que hay tiempos y tiempos. Que para ciertas actividades tenemos que dedicarle un tiempo específico y para otras otros. Con algunas personas dedicarle más tiempo porque necesitan más y a otras tal vez menos. Y dice, advertían a Pablo con mensajes proféticos que no subiera a Jerusalén, pero a pesar de ello, cuando llegó la fecha en que debíamos marchar, partimos. Hoy hay una corriente muy fuerte, tanto dentro como fuera de la iglesia, de querer desmitificar la fe, desmitificar la Biblia, de tratar de encontrar qué es más fácil de creer. ¿Sí?
Entonces le buscan explicaciones científicas a todo. Bueno, el Mar Rojo, porque tal cosa, la luna, las serpientes, las pestes de Egipto eran tal cosa. Cristo cuando multiplicó los panes en realidad logró que la gente comparta y así. Sin embargo, vemos en repetidas ocasiones como en la Sagrada Escritura ocurren hechos extraordinarios. Cristo no solamente multiplica los panes, convierte agua en vino, camina sobre el agua, calma la tormenta, sana a un ciego, a un leproso, resucita a un muerto que llevaba 4 días pudriéndose, él mismo vence a la muerte y se hace presente a través de una puerta, vuelve a comer. Entonces, ahí nos damos cuenta de que realmente Dios es todopoderoso, de que realmente Dios tiene poder sobre todo lo visible y lo invisible, sobre lo natural y lo artificial. Y que no solamente Cristo tiene ese poder, sino que nosotros mismos hoy también tenemos ese poder porque Él nos lo transfirió. Él nos dice, yo subo al Padre, pero ustedes harán las mismas obras que yo y aún mayores. Imagínense, hermanos, vos y yo, palabra de Dios, palabra de Cristo, vamos a hacer las mismas obras de Cristo y aún mayores, porque Él sube al Padre. Entonces ahí vemos cómo Él envía al Espíritu Santo para que nosotros continuemos obrando. Ahí vimos los milagros de San Pablo, vimos los milagros de San Pedro, y ahora vemos estos dones del Espíritu que es el don de profecía, de poder ver, de poder saber lo que va a ocurrir. El Espíritu nos permite saber qué va a pasar para poder hacer algo al respecto. No es por simple curiosidad, no es para venderle a la gente lo que le va a pasar, no, sino para que podamos hacer algo al respecto y podamos prepararnos para esa situación. Y dice aquí, le anunciaban con mensajes proféticos que no subiera a Jerusalén, pero a pesar de ello, cuando llegó la fecha en que debíamos marchar, partimos. Un hombre que tiene una misión ha de cumplirla, aunque un salto mortal siga a otro. Padre José Ken. Un hombre que tiene una misión ha de cumplirla, aunque un salto mortal siga a otro. Y tengo que dejar atrás, dejo atrás lo que sea que tengo que dejar. Y contento y por amor. Y aquí dice, pero a pesar de que le anunciaron esto cuando llegó la fecha en que debíamos marchar, partimos. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Punto. Y hay veces que nos da gusto, claro que nos da gusto. Sin embargo, es para nuestra salvación y la del prójimo. Y eso es más importante que cualquier cosa sobre esta tierra. Nos acompañaron todos con sus mujeres y niños hasta fuera de la ciudad. Y ahí nos damos cuenta de esa diferencia abismal. Como en el judaísmo había esa diferencia. El sumo sacerdote llegaba hasta lo más íntimo del templo. Los sacerdotes un poco más afuera. Los hombres tenían su patio. Después recién venían las mujeres y los niños. Las mujeres eran consideradas como objetos. Sin embargo, en el cristianismo la dignidad es exactamente la misma. Y no vamos a decir que somos iguales porque no somos iguales y nunca vamos a hacerlo. Dios nos diseñó con nuestras particularidades. Dios nos diseñó complementarios. Hombre y mujer los creó. Entonces, con igual dignidad, igualdad de derechos, complementarios, complementarios. Y dice aquí, nos acompañaron todos con sus mujeres y niños hasta fuera de la ciudad. Y llegados a la playa, hicimos una fiesta como si no hubiera mañana. No dice eso, ¿verdad? Dice, cuando llegamos a la playa, nos arrodillamos y oramos. Eso es lo importante. Dar gracias a Dios, alabarle, darle su lugar, darle su espacio. Él se merece. Él se merece. Entonces, nos arrodillamos y oramos. Después de los abrazos, subimos a la nave mientras ellos volvían a sus casas.
Y en el 7 dice, de Tiro fuimos a Tolemaida, continúan yendo hacia abajo en el mapa, pero en lo que es superficie ellos van subiendo, porque Jerusalén está en la montaña. Entonces, ellos desembarcan en Tiro y van subiendo a Jerusalén. Y dice, de Tiro fuimos a Tolemaida, terminando así nuestra travesía. Saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Al día siguiente nos dirigimos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos allí. Bueno, aquí pareciera que puede ser Felipe el elegido ya como diácono, pero en varios textos, como por ejemplo en uno de Eusebio de Cesarea, dice que era Felipe el apóstol, ¿sí? Felipe el apóstol. Y nos dice, entramos en casa de Felipe, que era uno de los 7, y nos hospedamos allí. Tenía 4 hijas que se habían quedado vírgenes y tenían el don de profecía. Llevábamos allí algunos días cuando nos salió al encuentro un profeta de Judea llamado Agabo, mejor dicho. Se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los extranjeros. Entonces, ahí nos damos cuenta de que el Espíritu Santo puede mostrarnos lo que va a ocurrir, justamente para que nosotros nos preparemos para las diferentes situaciones y para que le ayudemos al resto a prepararse para esa situación. Dice en el 12, al oír esto, nosotros y los de Cesarea rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén, pero él nos contestó, ¿por qué me destrozan el corazón con sus lágrimas? Bueno, aquí en el 11 menciona esta parte de San Pablo y la profecía de Ágabo, y aquí podemos ver que San Pablo, como hizo Jesús en su vida terrena, él marcha con determinación hacia Jerusalén. San Pablo era una persona decidida, así como Jesús. Él decía, es a Jerusalén porque después de discernir la voluntad de Dios, dijeron, esto es y esto es. Cueste lo que cueste, hasta llegar ahí, hasta entregar la vida. Y dice, las palabras y los avisos del Espíritu Santo refuerzan en Pablo la prontitud para aceptar la voluntad divina y soportar las dificultades que se le anuncian. Este es el comentario de la Biblia de Navarra. Entonces, aquí el Espíritu Santo le anuncia y le confirma a él, porque esta vez no es solamente un sentimiento, una percepción suya que pudiera ser, sino que alguien, un tercero, le confirma a él de que es la voluntad de Dios. Y le confirma de que eso es lo que le va a pasar. Entonces él lo acepta. Aquí podemos contrastar la serenidad del apóstol, la serenidad del apóstol en contraste con la turbación de la gente, con esa desesperación. Y este contraste, esta diferencia, es explicable por el afecto de quienes le rodean. Es entendible que la gente sufra cuando nosotros decimos que tenemos que partir. Una mamá sufre cuando sus hijos se van de la casa. Muchas veces nos toca, nos toca sufrir. Sin embargo, este sufrimiento puede enfrentarse de dos formas: con desesperación o con serenidad. Muchas veces nuestros sentimientos nos tiran hacia la desesperación, ese sentimentalismo, esa emotividad, que a pesar de que nosotros sabemos de que hay cosas que van a ser mejor para nosotros, nuestros sentimientos no nos dejan. Sin embargo, ¿cómo podemos pasar de esa desesperación a la serenidad? Es la pregunta.
La vida de Pablo es la respuesta. Dice, una larga vida de entrega y olvido de sí mismo ha hecho posible la calma sobrenatural en los momentos decisivos. Es acostumbrarse, hermanos. Es que cuando, no sé, tenemos que empezar por ese dominio propio, por ese autocontrol que es el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, el ayuno nos ayuda a eso. En este momento no hagan ayuno porque estamos de fiesta. Y la Pascua va a durar 50 días y no se ayuna, estamos de fiesta. Así que cuando piensen en su ayuno, coman contentos y acuérdense que Cristo resucitó y que estamos contentos por eso. Entonces, una vez que se acabe, va a empezar de vuelta el tiempo ordinario. Y ahí sí nos toca ayunar. Se acaba la fiesta y toca entrenar de vuelta. Sí, así como la Semana Santa. La gente se va al gimnasio, entrena, corre. Después de Semana Santa, muchísima chipa, comida, termina la fiesta y de vuelta al ejercicio, ¿sí? Entonces así también es nuestra vida cíclica en la iglesia. Es como un ciclo, pero siempre ascendente, siempre nos acerca más a Dios, ¿sí? Entonces es así, es costumbre, es ejercicio, es voluntad, es disciplina. Si no, es muy difícil que podamos obtener ese fruto de la serenidad en el Espíritu Santo. A menos que sea un milagro. Puede ser también un milagro en donde ocurre, pero es más difícil. Así que yo les invito a perseverar, a insistir, a ser disciplinados y entonces de esa forma vamos a poder enfrentar con serenidad las dificultades, sabiendo de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y que Dios quiso lo que quiso, confiando en que Él sabe más que nosotros y en que nos ama infinitamente. Una palabra que está muy de moda es el tema de la inteligencia emocional, ¿verdad? La inteligencia emocional. Si uno no sabe qué es inteligencia emocional, entonces ya no sé, allá nomás. Entonces esa inteligencia emocional es la capacidad de controlar los sentimientos, de poder controlar para reaccionar de forma adecuada. Para nosotros los cristianos es poder reaccionar de forma santa. Entonces poder mantener ese equilibrio entre la razón y el corazón. San José María Escrivá nos dice, la aceptación rendida de la voluntad de Dios trae necesariamente el gozo y la paz. Repito, la aceptación rendida, es decir, la aceptación plena, completa, lo que vos quieras, Señor, trae necesariamente el gozo y la paz, la felicidad en la cruz. Entonces se ve ahí en ese momento de dificultad, aceptando la voluntad de Dios, que el yugo de Cristo es suave y su carga ligera. Entonces vemos esta situación, viaje de Pablo, viaje, llegan, le reciben, se despiden, antes de despedirse le anuncian, este camino va a ser cuesta arriba. Hoy yo les anuncio a ustedes, hermanos, este camino va a ser cuesta arriba hasta el final. Así como a Cristo le costó que estando en la cruz le dijeron, baja y muéstranos que sos Dios. Hasta el último instante va a ser cuesta arriba. Así como le anunciaron a Pablo, yo les anuncio a ustedes hoy. Sin embargo, yo estoy seguro y doy mi vida por eso, de que va a valer la pena. No solamente la pena, sino la alegría, la vida, todo. Cuenten conmigo con este camino y con la gracia de Dios vamos a encontrarnos todos un día allá arriba. Sin embargo, después de este anuncio, Pablo, decidido en su camino, la gente llora y él les pregunta, ¿por qué me destrozan el corazón con sus lágrimas? ¿Por qué me destrozan el corazón con sus lágrimas? A Pablo le pone triste verle triste a los otros, porque él ya aceptó su camino, él ya aceptó la cruz, él ya aceptó lo que tenía que hacer, su misión. Sin embargo, él se pone triste porque los otros se ponen tristes. Y de cierta forma, tal vez un poco decepcionado. Porque si yo tengo la fe de que si yo hoy me muero me voy al cielo,
Yo creo que todos ustedes deberían de hacer una fiesta si en este momento me da un infarto y me voy al cielo. No existe alegría más grande que llegar a la presencia de Dios. Y claro que le vamos a extrañar a la gente, claro que sí. Y hay gente que dice, "Y ya no vio tal cosa". Claro que puede ser que vea. Y va a ver desde el cielo y desde el cielo va a poder interceder para concedernos las gracias que necesitamos para llegar también nosotros. Entonces tengamos eso en la mente y en el corazón, hermanos, de que eso es lo más importante. Y entonces vamos a poder enfrentar el dolor y esta situación y la pandemia y lo que sea que nos ponga la vida en el camino con Cristo. Y vamos a poder enfrentarlo como Él lo hizo, con amor y por amor. Dídimo el ciego nos dice, ¿quién se ha preparado noblemente? ¿Quién se ha preparado noblemente para ser lo suficientemente valiente para no pensar en su propia vida? No se rinde ante el miedo, incluso si alguien trata de provocarlo. Ahora entre ellos ese temor se llegó a apoderar de su mente. Se llegó a apoderar de su mente. Entonces, es una falta de fe. Es una falta de fe de creer que realmente era ese el camino de Dios para Pablo. Entonces, tengamos fe, hermanos, y que sea Cristo nuestro sostén. Él ya venció a la muerte, al mundo, al pecado, a la carne. Detrás suyo caminamos. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Se animan ustedes a repetir estas palabras de San Pablo y poder decir, yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado, sino también a morir por el nombre del Señor Jesús? Yo les invito a que en un momento de silencio puedan hacerlo. Y si aún no se animan, pídanle al Señor coraje, así como Él dice. Dame, Señor, el coraje. Dame, Señor, el coraje. Y entonces van a ver el mundo cambiar. Cuando ustedes y yo también continuemos este camino de Cristo, vamos a ver los frutos. Y yo les puedo decir de que realmente así son. De que en mi vida el Señor dio frutos y sigue dando. Así que, ánimo, hermanos. Ánimo. Y dice, como no logramos convencerlo, dejamos de insistir y dijimos, hágase la voluntad del Señor. Como no logramos convencerlo. Así de grande, así de fuerte tiene que ser nuestra convicción. Que nadie pueda cambiarnos, que nadie pueda detenernos, que el único que nos detenga en esta misión de construir el reino sea Dios. Que sea Él el que nos detenga y absolutamente nada más. Pasados aquellos días, terminamos los preparativos del viaje y subimos a Jerusalén. Algunos discípulos de Cesarea que nos acompañaban nos llevaron a casa de un chipriota llamado Nasón, discípulo desde los primeros tiempos, donde nos íbamos a hospedar. Qué lindo es poder encontrarse con gente que persevera, poder encontrarse con gente que compartimos años atrás y encontrarles en el mismo camino de Dios. Esa perseverancia que tiene Nazón es un gran ejemplo para nosotros. Hay veces que cuesta. Sin embargo, el cristianismo no es una época de nuestras vidas. No es, vos estás todavía en esa época. No, es una forma de vivir hasta el fin de nuestras vidas. En Mateo 24:13, Jesús dice, el que persevere hasta el fin se salvará. El que persevere hasta el fin se salvará. No dice 60 años, no dice 30 años, no, hasta el fin, hermanos, hasta el fin. Lucas 9:23, el que quiera venir detrás de mí, ya terminamos, así que fuerza. Lucas 9:23, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo,
que cargue con su cruz cada día y me siga. Cada día, cada día. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde y arruina su vida? Entonces, queridos hermanos, pidamos al Señor hoy hombros fuertes para cargar nuestra cruz, hombros fuertes para ayudarle al prójimo a cargar su cruz, para poder renunciar a todo lo que no viene de Dios, personas, situaciones, bienes, conocimientos, hábitos. Pidámosle al Señor que sea Él el Rey, que resucite en nuestras vidas el amor de Dios, y así podamos construir ese reino aquí en la tierra. En síntesis, dedicarle el tiempo necesario a cada cosa, dedicarle el tiempo necesario a cada cosa. Existen dones sobrenaturales que el Señor nos regala para servir, para construir la iglesia. Finalmente, esta actitud de San Pablo, esta decisión. El mundo necesita cristianos decididos, decididos a amar, decididos a construir y finalmente a perseverar en ese amor. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por habernos llamado a cada uno por nuestro nombre para que estemos hoy aquí presentes. Te doy gracias, Señor, por poder servirte en tu presencia. Te doy gracias por habernos amado hasta el extremo y por seguir amándonos hoy. Gracias, Divino Maestro, por mostrarnos el camino con tus palabras y tus obras. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos renueve y sea Él el que reine en nuestras vidas, y así podamos dar abundantes frutos, frutos de amor, frutos que permanezcan. Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Te decimos todos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por acompañarnos durante toda esta pasión y resurrección de tu Hijo, por mostrarnos cómo mantenernos de pie hasta el final, firmes en el Señor, decididos. Gracias por amarnos, por acompañarnos en el camino y mostrarnos siempre el camino a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos diga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. El Señor ha resucitado, aleluya. Así es, ese era el saludo de los primeros cristianos. El Señor ha resucitado, aleluya. Y la respuesta es, verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya. Así que, queridos hermanos, les invito a que vivan este tiempo pascual con la alegría que se merece, que puedan sentir esta cercanía del Señor, que puedan coronar a Cristo Rey en cada ámbito de sus vidas, que pueda morir ese hombre viejo y nacer el hombre nuevo. De esta forma nos despedimos. Espero que nos encontremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Buenas noches. Antes de que se vayan, si están viendo ya este video desde YouTube, les pido que por favor le den me gusta al video y que puedan suscribirse al canal. De esa forma YouTube le va a mostrar a más personas y así también vamos a poder cumplir con las palabras del Señor de llevarle a Él a todos los rincones de la tierra. Ahora sí. Adiós.